Pero titulé la enseñanza Continuará. Y a los que les gusta Netflix, yo no sé si usted, a mí me encantan algunas series, y vio que cuando usted ve una temporada y dice, usted la termina de ver, usted dice, ¿y vendrá otra? Y dice, o conoce lo que ven, ven los que veían la novela, ¿viste? Pasión de Gavilanes. Quiero tirar para no, Betty la Fea. Dios la tocó a Betty la Fea, ¿no? La hermana novelera. Pero usted espera que diga que se va a estrenar una nueva temporada. Y no sé si usted se da cuenta que usted se queda con la imagen de la temporada que vio. Y de repente un día entra Netflix y Netflix le dice, es oficial. Se va a estrenar una nueva temporada. Significa que un guionista ya escribió esa nueva temporada. Dicho de otra manera, este es el culto en el que Dios le dice, su historia no va a terminar donde está. Yo como guionista escribí una nueva temporada y es oficial. ¡Amén! Yo que vos le doy un fuerte aplauso al Señor si estás entendiendo. Hay una nueva temporada escrita por Dios. ¡Aleluya! Y hay una historia en la Biblia de un muchacho que se queda llorando la temporada anterior. Yo no sé cuántos llorones hay, digan amén. Mire, a ese muchacho le pasa algo así como que si usted salió campeón en Argentina y todos salían a festejar, iban al obelisco, salían a las calles, y usted va y le golpea la puerta a un amigo y lo ve llorando. Y usted le pregunta a su amigo, ¿qué haces llorando? Y su amigo le dice, ¿te acordás la final que perdió hace 4 años Argentina? Y vos le decís, ¿qué haces acordándote de eso? Ya cambió la temporada, esa final la perdieron, pero esta la ganaron. Y entonces usted pensaría y le diría algo así a su compañero como, ¿hasta cuándo vas a llorar la final que Argentina perdió? Sin entender que en la nueva temporada Argentina está viviendo un tiempo glorioso. ¿Están acá o no? Se la trato de hacer bien matancero. Y esto le pasaba a este muchacho, lloraba el pasado. Había quedado atado a lo que le había pasado en el pasado y era un profeta de Dios llamado Samuel. Hoy le voy a hablar a gente que no se puede desprender del pasado, que quedó atada a algo que le pasó una temporada anterior de su vida y quedó detenida en ese lugar. Así que le dice Jehová a Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Y le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo? Digan conmigo fuerte, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Decirle al que está al lado, ¿hasta cuándo llorarás tu pasado? Y hay un par que estaban llorando. Y Dios le dice así a ese hombre que no podía parar de llorar el pasado que había tenido, que había quedado atado al pasado que había tenido. Le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl, que era parte del pasado? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando la temporada anterior? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando las cosas que te pasaron? ¿Hasta cuándo vas a seguir mirando hacia atrás, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios le dice algo así como, ¿por qué te quedaste llorando el pasado cuando yo ya cerré el pasado? ¿Por qué te quedaste llorando lo que te pasó, las cosas que viviste con tus hijos, las cosas familiares? Te quedaste detenido habiendo yo cerrado la puerta. Dios le estaba diciendo al profeta de él que se había quedado mirando hacia atrás en vez de ver lo que Dios tenía hacia adelante. Dicho de otra manera, le estaba diciendo, mirá que está diciendo el título, que se está estrenando una nueva temporada y es oficial y yo la escribí. Deja de estar llorando la temporada anterior para que puedas descubrir la gloriosa temporada que tengo para vos por delante. Aleluya.
Y le empieza a decir varias cosas que quiero que analicemos juntos. La primera que le dice, llena tu cuerno de aceite. ¿Qué hacía un profeta con el cuerno vacío? Un profeta con el cuerno vacío es como un chef sin cocina. Un profeta con el cuerno vacío es como un albañil sin cuchara y sin balde. Un profeta con cuerno vacío es como un líder que no da el arca. Un profeta con cuerno vacío es como un cantante que no canta. Un profeta con un cuerno vacío es como un adorador que no adora. Un profeta con un cuerno vacío es como un pianista sin piano. Un profeta con un cuerno vacío es como un pastor sin oveja. Entonces la pregunta es, si el profeta tenía por oficio ser profeta y tenía que tener el cuerno lleno para ser profeta, la pregunta es, o mejor dicho, la conclusión es que mirar al pasado te deja vacío. Se había metido tanto en el pasado que había consumido el aceite que estaba en el cuerno. Yo no sé si alguna vez ustedes se olvidaron del horno prendido. Algunos miran, vos que sos olvidadiza, mamá. No sé si alguna vez a mí me ha pasado de que la pastora cortado. No, pastora no, yo fui. Pensé que no estabas. Había cortado unas papas que eran como las papas McCain, pero estas eran Romina Kane. Las había puesto, estaban preciosas las papas y se olvidó el horno prendido. Así que como se olvidó el horno prendido, las papas quedaron consumidas, negritas. Yo comí una para honrar a la pastora nomás. Pero así le pasó al muchacho, se olvidó del futuro glorioso, se olvidó del presente y quedó mirando al pasado y dejó el horno prendido y le consumió el aceite. El aceite en la presencia de Dios significa que la gente que se queda mirando hacia atrás es propensa a quedarse vacía del Señor. Es propensa a quedarse vacía por dentro y sentir que la vida ya no tiene sentido. Sencillamente Dios le dice, che, dejá de llorar el pasado que yo cerré y entonces levantate y llenate de mi aceite. Por eso le dije que van a quedar desparramados los que reconozcan hoy que por mirar tanto pasado quedaron vacíos, pero que digan, yo no quiero terminar esta reunión vacía. Dios me habló, quiero terminar con mi vida llena de aceite. Amén. Y le dice algo que quiero que piense conmigo. Le dice, ven. ¿A dónde? No le dice a dónde, solo le dice y ven. Digan todos fuerte conmigo, y ven. Llena tu cuerno de aceite y ven. Significa que el profeta estaba en un lugar donde Dios lo tenía que sacar. Pero no dice que era un lugar físico. Hay otra versión que te hace entender qué le está diciendo. Hay una versión que dice ponte en el camino. Ese ven traducido es ponte en el camino. Dicho de otra manera, la gente que queda mirando el pasado queda al costado del camino. De hecho, muchos de ustedes pueden haber sentido que dejaron de avanzar, que dejaron de caminar, sencillamente porque al fijar sus ojos en el pasado quedaron fuera del camino. Hasta que desaparece un Dios que te dice la historia continúa. ¿Hasta cuándo llorarás tu pasado? Ya le cerré la puerta. Llena tu vida de aceite y ponte en el camino y vuelve a caminar. Amén. Y entonces le dice, te enviaré, digan conmigo todos, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Así que todos van a decir fuerte, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo que pasa es que no entendés lo que estás diciendo, entonces lo estás diciendo sin saber a quién se lo estás diciendo. Estás diciendo ¿hasta cuándo? Sin saber qué es hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Lo dijo Dios cuando le estaba poniendo un límite al pasado
que estaba influenciando el corazón del profeta. ¿Hasta cuándo? Lo dijo Dios cuando le dijo al profeta: tenés que cerrar la puerta de dolor de tu pasado. ¿Hasta cuándo? Es como estar diciéndole al diablo: hasta acá llegaste jugando conmigo con lo que era. Hasta acá llegaste manipulándome con el pasado. Hasta acá llegaste teniéndome a un costado del camino. Ese hasta cuándo le está poniendo un límite a la situación que vivís. Te está diciendo, aleluya, hasta acá llegó esta influencia sobre mí. Ese hasta cuándo le está poniendo un límite. Por eso te voy a dar una oportunidad de nuevo, que le digas hasta cuándo. Le está diciendo: se te acabó, diablo. Ya no vas a seguir jugando conmigo. Ese hasta cuándo de Dios cambió el estado de ese profeta, de ese hombre de Dios. Era una pregunta que le hacía conocer a Samuel, que le hacía conocer a Nancy, que le hacía conocer a Silvi, que le hacía conocer a Gustavo, que le hacía conocer a Cristian, que le hacía conocer a Marité, que Dios estaba obrando un nuevo tiempo. Le estaba diciendo algo así como: ¿hasta cuándo vas a seguir pensando en la temporada 1 cuando yo ya diseñé la 2? Uy, yo sé que hay gente acá que estaba cayendo en depresión. Yo sé que en el culto nadie se da cuenta si estuvieras en depresión. Yo sé que seguro los domingos por lo menos te bañás. Aleluya, dice. El domingo te vestís. El sábado a la noche te hiciste esas uñas que miden 62 metros. Y dicen: toda la gloria sea para el Señor. Y andas con tus uñas. Tus uñas tienen impregnado el arco iris, pero por dentro estás gris. Tus uñas dicen gloria a Dios, pero por dentro no le encuentras sentido a una vida, porque te quedaste a un costado llorando el pasado. Ese hasta cuándo es decir, hasta cuándo se acabó. Yo quiero saber si hoy le querés decir: se acabó. Yo quiero saber si hoy te parás por última vez mirando para atrás. Basta. ¿Te das cuenta que te consumiste por dentro por mirar para atrás? ¿Te das cuenta que te fuiste secando por dentro de Dios por quedarte tendido de un pasado? ¿Te diste cuenta que estás hilado en tu corazón como si el pasado te hubiera tendido una trampa y hubiera tomado tu corazón como con un anzuelo y hubiera quedado ahí, y entonces por dentro te está secando? Hoy es el hasta cuándo de Dios. Lo segundo que Él le dice: yo lo deseché. Diga conmigo: Dios lo terminó. Vuelva a decirlo para entenderlo: Dios lo terminó. Dígaselo al pasado: Dios te acaba de cerrar la puerta en la cara. Habiéndolo yo desechado, Dios le había puesto el punto final a un capítulo de la historia de Samuel. Yo quiero saber y preguntarte: ¿le pusiste final al capítulo que Dios ya le puso final en tu historia? ¿Le pusiste final al capítulo del dolor que Dios ya le puso punto final? ¿Le pusiste final al capítulo del abandono que Dios le puso punto final? ¿Cuál es la escena del pasado con la cual te quedaste detenido en el tiempo? Y quiero tratar de hacerte una demostración de lo que es vivir pensando en el pasado. Hay gente que vino al culto hoy, pero vino caminando para atrás. Físicamente caminaba hacia adelante, pero espiritualmente caminaba hacia atrás. Hacia atrás venía hacia la reunión porque viene caminando hacia adelante, pero mirando hacia el pasado. Subió al colectivo mirando hacia atrás, mandó la sube mirando hacia atrás. Se sentó en el asiento del bondi mirando hacia atrás. Vivió el lunes mirando hacia atrás. Vivió el martes mirando hacia atrás. Así que toda su vida no es presente, es pasada. Tiene su cuerpo físico en el presente, pero su mirada está puesta en el pasado.
Así que está constantemente pasando la vida mirando y caminando hacia atrás. Por dentro está solo mirando lo que un día fue. Cuando Dios, la única forma de pegarte la vuelta y que mires hacia adelante es decirte: ¿hasta cuándo seguirás con esto? Te vas a parar, le vas a poner un punto y Dios te dice: esto se acabó, esta temporada se terminó, yo ya guioné, ya preparé una temporada futura. Por eso es muy importante que hoy de este lugar no te vayas espiritualmente caminando para atrás, sino sabiendo que Dios está en un futuro glorioso. Le dice: llena tu cuerno de aceite. Decirle que está al lado: llenate de aceite. Y que un profeta, la verdad que con un cuerno vacío no tenía nada que hacer, porque no tenía asignación que cumplir. Déjeme explicarle algo. Usted le encuentra sentido a la vida. Se levanta el lunes y dice: ay, mira, se mira al espejo y dice: qué siervaza del Señor. Se mira usted al espejo y dice: mira qué príncipe de Dios, siervazo del Señor. Se pone, dice: si hay 4 o 5 desodorantes. Sale sabiendo que Dios tiene lo mejor para ese lunes. Dígame la verdad. Dígase la verdad. ¿Con quién se identifica más? ¿Con un Samuel mirando hacia el futuro o con un Samuel detenido mirando el pasado? Si considerara los días de tu semana, ¿con quién te sentís más identificado en la vida? ¿Con alguien que se quedó detenido y que no le encuentra sentido al futuro? ¿O con alguien que tiene la confianza en el Señor, que tiene guionada la mejor temporada de tu vida? La tiene guionada hacia adelante el Rey. ¿Cómo te levantás cada mañana, cada lunes, cada día? Mas hasta hoy, hasta hoy, te levantaste con un cuerpo vacío, como un cuerno que ya no tiene aceite y presencia de Dios. Pero en un culto como este, que Dios te está diciendo proféticamente continuará, es el día que te vas a levantar, te vas a poner en el camino y vas a decir: el Señor tiene lo mejor para mí, el Señor tiene el mejor plan para mí, aleluya. Así que de esta reunión quizá entraste mirando hacia atrás y te vas confiando en el Dios que creó todo lo que está por delante. Amén. Ven, diga conmigo: ven. ¿Sabe qué? Cuando Dios le dijo ven, le estaba diciendo, mucha atención: Samuel, estás más cerca del pasado que de mí. No sé si puedes pensar en esto un instante. Si Él le dice ven, estaba diciendo: Samuel, te encuentro espiritualmente más cerca del pasado que de mi persona. Por eso Dios le dijo: ven, acércate más a mí que a tu pasado. ¿Querés saber si estás más cerca de tu pasado que de Dios? Voy por acá. ¿Quieres saber si usted está más cerca de su pasado que de Dios? Analice su interior. ¿Usted está lleno de esperanza por lo que vendrá? ¿O está seco por dentro por lo que pasó? Si está lleno de esperanza por lo que vendrá, usted está más cerca de Dios que de su pasado. Si está seco por dentro y con desesperanza, sin saber lo que vendrá, está cerca más de su pasado que del Dios que transformó su futuro. Y si usted está más cerca de su pasado, hoy el Señor en este culto le está diciendo: venga, venga, levántese y venga. Esté más cerca de mí que de su pasado. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Le dice: te enviaré. Le da sentido al camino. Le acababa de decir: es oficial, tengo una nueva temporada que estrenar. ¿Saben qué glorioso, pastora, es que Dios le diga a usted que Él ya tiene guionado un futuro para usted? Pero no le dice: te enviaré, hasta que antes no le dice: ven, apégate a mí más que a tu pasado y entonces yo te enviaré. Porque yo quiero explicar qué pasaba con el profeta, y si alguno se siente identificado hoy con esto. El profeta estaba sentado junto al camino, depresivo,
La depresión es un exceso del pasado, pero también tenía un exceso del presente y un exceso del futuro, ansiedad y estrés. Él está pensando constantemente en todo lo que vivió, en el Saúl que ungió, en el fracaso del rey, y de repente piensa hoy, ¿y cómo hago para cambiar mi presente si no veo nada bueno? Si todo lo que está pasando es malo, entonces tiene depresión, lo invade el estrés y hace lo que muchas veces hicimos nosotros frente a este escenario tan difícil. ¿Cómo Dios va a haber guionado un futuro glorioso? Es como pensar en el último día de la selección, donde volvió perdiendo esa final de ese anteúltimo mundial. Y pensar, ¿y esto cómo se va a subsanar? Y tanta negatividad teníamos que cuando asumió Scaloni criticábamos su tiempo, su poca experiencia como director técnico, porque estábamos invadidos de la última temporada de ese último partido. Estoy tratando de que lo entiendas. Y entonces a veces estamos así como cristianos. Estamos atados al pasado y al dolor del pasado. Estamos desesperados porque no vemos un presente alentador. Y entonces si no vemos un presente alentador, no entendemos qué va a pasar en el futuro. Y Dios se manifiesta y le dice, ¿hasta cuándo, Samuel? Y quiero que escuche muy bien esto. Cuando yo estaba estudiando este texto, Dios me mostró algo que me cambió la visión del futuro. Dios me dijo, yo soy omnipresente, yo estoy en todos lados, digan todos lados. Significa que Dios está en el pasado, en el presente y en Él. Significa que Dios está en Él. Entonces significa que Dios ya se había sentado en la casa de Isaí. Significa que Dios ya estaba en ese futuro. Solamente Samuel tenía que creer que Dios había estado en su futuro para confiar tanto en Él que le tomara la mano para que Dios lo lleve al futuro donde ella había estado. Te lo voy a decir de otra manera. Muchos de ustedes están, por ejemplo, deseando que sus hijos estén sentados en un culto adorando a Dios. Bueno, Dios ya estuvo en ese culto sentado con sus hijos. Aleluya. Dios ya había estado en la casa de Isaí. Le dice a Samuel, yo me he provisto un rey. ¿Dónde? David no lo sabía, Isaí no lo sabía, nadie lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Por eso cuando Dios te dice, ven, ponete en el camino, vení, confía en mí y en tu futuro, es porque Dios ya se sentó en él y sabe que es un futuro glorioso. Aleluya. Entonces escuche muy bien, puede ser que usted no tenga ningún recurso presente, puede ser que usted no vea nada bueno en su vida presente, pero usted no necesita recursos, usted no necesita ver nada bueno, usted necesita confiar en que Dios omnipresente está, aleluya, sentado en su futuro. Se ha sentado en su futuro. Déjeme extenderme 5 minutos más. No pude hacerlo en la reunión pasada, pero empecé a hacer un análisis bíblico y me di cuenta que Dios actúa así con todos los profetas y con todos sus hijos. Déjame hablarte un minuto de Elías. Primera de Reyes 17, 5 al 9. ¿Cuántos quieren más? ¿Quiere comer rico? Hay una hermana que hace así, quiere comer todo. ¿Quiere más o no? Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. No había una gota de lluvia, no había morfi, no había nada. Había más inflación que en Argentina, mire. Pues se fue y volvió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Significa que ese hombre en el presente era alimentado por cuervos de forma milagrosa, que le daban de comer y de beber. Pero pasado algunos días, diga conmigo, pasado algunos días, se secó el arroyo. Yo no sé cuánto ustedes sienten el arroyo seco. Samuel
A Samuel se le secó el arroyo, fracasó el rey. A Elías se le secó el arroyo, ya no tenía que comer porque los cuervos no iban a volver a ese arroyo. Pero lo peor de todo es que no llueve. Es que el presente no cambia, que no hay nada bueno para el profeta. Y algo que me deja pensando es que vino luego, diga luego. Así que estuvo sin comer varios días. No vino de inmediato, vino luego, diga vino luego. Usted sabe lo que es no ver nada bueno, ni que el cuervo vuelva a venir a darte de comer ni de beber. Y que venga Dios a decirte esto que le acaba de decir, que es loquísimo. Le va a decir, me senté en tu futuro, y te voy a decir dónde me senté. Escuche muy bien los tiempos verbales, por favor. Vino luego palabra de Jehová, le dijo, levántate, diga levántate. Le dijo, ven, ponte. ¿Sí está entendiendo esto? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado, diga he dado. Diga he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. De alguna forma, escuche muy bien, cuando el profeta se quedó sin nada, Dios se había sentado en la casa de la viuda. Mientras el profeta se estaba quedando sin nada y no tenía nada, Dios estaba guionando la próxima temporada. Dios se había sentado en la casa de la viuda y en la oración de la viuda le estaba diciendo, aquí, dentro de un tiempo, va a llegar un hombre al cual vas a sostener y le vas a dar de comer. Elías no tenía que morfar, Elías estaba en un presente difícil, pero Dios estaba guionando el futuro. Dicho de otra forma, Dios le dice a Elías lo mismo que le dijo a Samuel. Elías, andate a Sarepta de Sidón, porque yo ya estuve en Sarepta de Sidón y le he dado orden a una viuda que te sustente. No sé si está entendiendo esto. Se lo digo de otra manera. Se lo digo de otra manera. Ninguna de las dos histerias tenía un futuro aparentemente favorable. Lo digo por si alguno de ustedes tiene un hijo peor que antes. Yo quiero solo hablarle ahora a alguien que está en una situación peor que la de antes. Y que tu presente es poco favorable, como era el de Elías, cuando ni siquiera los cuervos le daban de comer ni de beber. Como era el de Samuel, cuando se encontró que el rey que había ungido era un sinvergüenza. Le voy a hablar a gente que hoy, acá, sentado en este culto, tiene un presente más desfavorable que el pasado, y el pasado fue desfavorable. Le voy a hablar a gente ahora, y no estoy hablando yo, está hablando Dios por mí. O mejor dicho, está hablando Dios en mí. A gente que está diciendo, hoy estoy peor que hace muchos años. Más la historia me lleva a reflexionar que ninguno de los dos tenía un presente favorable y que estaban peor que antes. Mas los dos tuvieron una transformación porque Dios estaba sentado en su futuro. Ahora usted me puede preguntar, ¿qué hago, pastor? ¿Cuántos quieren saber qué hacer? ¿Puede venir Agustín, por favor? Este culto usted sabe que es un culto de milagros. El anterior también mucha gente se sanó y en este también. Pero yo no hablé nunca de milagro. En toda la prédica no mencioné la palabra milagro. ¿Usted la escuchó? Diga ¿por qué? ¿Se acuerda que yo le dije al principio que usted le diga al lado que iba a recibir el milagro que vino a buscar y el que se le iba a revelar? Dígale de vuelta. Usted va a recibir el milagro que vino a buscar y el que se le va a revelar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el milagro que se nos revela hoy? Y este es el mayor de los milagros que encontré en esta enseñanza. Y es que Dios está sentado en tu futuro.
Decirle, acabo de tener una revelación, y es que mi presente puede ser desfavorable, que mi pasado puede ser muy triste, pero el mayor de los milagros es que Dios está sentado en mi futuro. Alguien que aplauda al Rey si lo está entendiendo. Es un milagro poderoso. Apláudale al Rey. No está solo. Apláudale como aplaude la niña. Apláudale así como aplaude la niña. Aplauda a su Rey. El mayor de los milagros. Tiene un Dios sentado en su futuro. Tiene un Dios sentado en la mesa con sus hijos. Tiene un Dios sentado, aleluya, aleluya, en su ministerio. Tiene un Dios sentado en su futuro. ¡Oh! Y entonces usted se puede hacer esta pregunta: ¿cómo hago yo para llegar a ese futuro donde Dios está sentado? Díganlo fuerte todos. ¿Cómo hago yo, que anduve llorisqueando ese pasado, para llegar al futuro donde Dios está sentado? Un poquito más fuerte para entrar en calor. ¿Cómo hago yo, que me quedé al costado del camino llorando el pasado, para llegar a ese futuro? ¿Cómo? Dios le dice al profeta: ven. Lo primero que hace es decirle: espiritualmente elegí. Quiero que elijas, Agustín. ¿Dónde eliges estar? ¿Más cerca de tu pasado o de tu futuro? ¿Le eliges estar más cerca de tu pasado o de mi persona? Ven. Primer paso, digan todos, acercarme a Dios. Segundo paso es decir esto, escuchen muy bien: amado Dios, yo no tengo idea a dónde ir. Me siento muy golpeado, pero hoy entiendo que le pongo un punto final al pasado y que no sé a dónde ir, pero vos sí sabes, porque ya estuviste allá. Llévame. Llévame. Así que lo más glorioso que te puede pasar hoy es tomarte de la mano de Dios para que Él te guíe al futuro donde ella estuvo sentado. Fuertes aplausos al Rey de Reyes. ¿Hasta cuándo se acabó? Hoy se terminó. Hasta acá llegó ese hilo con el pasado. Vamos a aplaudir al Señor. ¿Hasta cuándo? Aquí se acabó. Quiero darle sentido espiritual al altar de hoy. No solo es para que venga y quede lleno, aunque va a quedar lleno, pero quiero llamar a 3 personas aquí adelante, o 3 tipos de personas. Número 1, sin ningún miedo, la que dice: me quedé vacío por dentro y me acabo de dar cuenta que es porque me quedé mirando el pasado. Pero hoy quiero ir con mi cuerno lleno de aceite de acá. Me quiero ir lleno de la presencia de Dios. Elijo decir: ¿hasta cuándo? Aleluya. Y entonces el altar se abre para que quedemos absolutamente llenos de su presencia. Número 2, a los que dicen: me desprendo de mi silla como símbolo de estar tomándome de la mano de Dios, creyendo que se sentó en un futuro glorioso, el guionista de guionistas,
el que te tejió la mejor, aleluya, aleluya, historia futura para mí. Y por último, a los que necesitan los dos milagros, el milagro que vinieron a buscar y el milagro que se les reveló hoy. Así que el altar ya queda abierto ahora para una iglesia sedienta y hambrienta